Muy buenas noches, mi nombre es Sergio Atanasio Jorge en tu canal que se llama Primereando, escudriñando, empezando a estudiar la palabra de Dios. Y esta noche quiero basar mi tema en cómo rechazar al enemigo, cómo rechazar al maligno en nuestras vidas. Pero no quiero hacerlo diciéndole yo con mis palabras, sino a través de la palabra de Dios, que es las Sagradas Escrituras. Por eso quiero leerles unos capítulos, versículos, donde nos hace saber cómo nosotros podemos rechazar al enemigo a través de la palabra de Dios. Pero sin antes, como de costumbre, quiero ponerme en las manos de Dios. Así quiero hacer una pequeña oración. Divino Espíritu de Dios, invisible pero todopoderoso, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y comencemos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como les dije, donde quiera que estés, si tú un día llegas a escuchar esta reflexión, es cómo rechazar al enemigo, y yo voy a comenzar con unas citas bíblicas para ver qué dice la palabra de Dios de cómo podemos rechazar al maligno, al enemigo. En este caso lo podemos llamar el demonio, y cómo él nos ataca y cómo nosotros debemos vencerlo con la palabra de Dios. Así es que voy a empezar leyendo primera de Pedro 5:8 y a ver qué nos dice. En primera de Pedro 5:8, que está casi al final del Nuevo Testamento. Primera de Pedro 5:8, para ver qué nos dice sobre quién es el enemigo que debemos rechazar. Y dice así: Primera de Pedro 5:8 dice: sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Imagínate, aquí ya nos da un dato. Dice, sean sobrios y estén vigilantes, sean sobrios, estén atentos y estén vigilantes todo el tiempo. Dice, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo anda un león? Bravo, ¿verdad? Bueno, si se han visto por ahí, han tenido la oportunidad de ver a un león, como león rugiente, dice, como león enojado, como león bravo, buscando a quien va a devorar. Más o menos así nos dice que anda el demonio tras de nosotros. Por eso dice, estén vigilantes, sean sobrios y estén vigilantes. Pero también nos dice después, en el capítulo siguiente, nos dice cómo vencerlo y cómo detectarlo. Voy a leer el capítulo 9, dice, resístanle firmes en la fe. ¿Cómo vamos a vencerlo? Resistiendo firmes en la fe. Dice, sabiendo que nuestros hermanos en este mundo se enfrentan con las preocupaciones semejantes. Dice, resístanles firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos en este mundo se enfrentan con persecuciones semejantes. Imagínate, o sea, nos está hablando en general, que la mayoría de todos nosotros, el león rugiente, que es el enemigo, el demonio, anda buscando a quien devorar, y si no estamos vigilantes, ¿qué va a pasar? Nos va a agarrar, ¿verdad? Y queremos que nos atrape. Por eso dice, resístanle firmes, que debemos de estar siempre firmes y resistiéndole para que no nos pueda hacer daño. Dice, el capítulo 10 dice, Dios, de quien procede toda gracia, los ha llamado en Cristo para que compartan su gloria eterna. Dice, Dios, de quien procede toda la gracia, los ha llamado en Cristo para que compartan su gloria eterna. Entonces, aquí nosotros podemos ver que nos da un dato, ¿verdad? Nos da un dato de cómo podemos rechazar al enemigo.
Y así como ahorita vamos a ir siguiendo, continuando con citas, y nos dice mucho, dice, ok, ahora vamos a Mateo 4:4, cómo Jesús cuando fue tentado, San Mateo 4:4, cómo él venció al enemigo. En Mateo 4:4 nos dice, pero Jesús le respondió, dice la escritura. Vamos a leerlo del versículo 3. El versículo 3 dice, entonces se le acercó el tentador y le dijo, sabía también las escrituras, le estaba atacando con Biblia. Dice, entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. El versículo 4, fíjate cómo venció. O sea, tú me atacas con Biblia, yo también con las Sagradas Escrituras le venció, le dijo. Capítulo 4, San Mateo 4:4 dice, pero Jesús le respondió, dice la escritura, el hombre no solo vive de pan, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo nos va a atacar? Con tentaciones. ¿Cómo lo vamos a vencer? Con la palabra de Dios. Si Él se sabe las escrituras, también nosotros debemos atacarlo a través con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no es un enemigo visible, no es un enemigo que viene como un toro que podemos verlo, no. Más bien en cambio dice, ahí nos está diciendo cómo, dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces ahí nos está dando una enseñanza a Jesucristo. Lo venía a tentar y eso es lo que va a pasar con nosotros. Pero ¿cómo debemos decirle? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es de que nosotros podemos hacerle frente a través de sí, pero también dicen lo que leíamos hace rato en la carta de Pedro, resístanle, tenemos que estar firmes en la palabra de Dios para también no nos pueda atacar fácil y podamos vencerlo. Vamos a leer otro capítulo de Santiago 4:7. Santiago 4:7. Santiago 4:7 dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo. Otra vez, nos viene a decir otra vez lo que viene en la continuación. Sométanse pues a Dios y resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Purifíquense las manos, pecadores, santifiquen sus corazones indecisos. Pero fíjate cómo empieza el versículo 7, dice Santiago 4:7, sométanse pues a Dios, resistan al diablo. Otra vez, si nosotros estamos firmes con lo que nos dice Dios, porque la palabra de Dios es más, dice, más penetrante que una espada de doble filo. O sea, imagínate, dice, es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Entonces, si nos dice, si Jesús nos enseñó cómo vencer al demonio en Mateo 4:4, entonces Él nos está diciendo que vienen las tentaciones, van a venir. Vienen situaciones, circunstancias, vienen muchas cosas que nosotros, pero si sabemos y estamos con Dios y estamos firmes, vamos a poder resistirle con la palabra de Dios. Y solamente te quería compartir esta pequeña enseñanza. Son algunos capítulos, muchísimos capítulos más que nos dice cómo resistir al enemigo, porque como lo dijo, viene como león rugiente buscando a quien devorar. Así es de que si tú no te preparas con la palabra de Dios, no podrás hacerle frente, no podrás decirle, apártate de mí, Satanás, como cuando lo dijo en Pedro, cuando le dijo, Señor, tú no podrás ser crucificado, le dijo Jesús, ponte detrás de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Entonces, cuando vamos a estar firmes leyendo la palabra de Dios, vamos a estar preparados para defendernos, atacar al demonio y a todos sus espíritus malignos. Así es de que muchas gracias, espero que te ayude esta reflexión y bendiciones. Nos vemos al próximo video.